Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo sector, Tertuleando con EIC. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el ingeniero Carlos Lazo, que nos está acompañando en este segundo episodio de podcast. Él es jefe de carrera de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo va? Un gusto estar aquí en su programa. Muy bien, ingeniero. Antes de empezar con las preguntas, algo muy esencial que le queremos preguntar: ¿por qué decidió estudiar Ingeniería Civil? ¿Qué lo llevó a escoger esta carrera? Bueno, realmente, sinceramente no fue una decisión mía, básicamente, ¿no? Yo vengo de Valle Grande, yo salí del bachillerato en Valle Grande y mis hermanas mayores ya estudiaban en la universidad. Entonces ellas básicamente, como me conocían, básicamente eligieron ellas la carrera. Me dijeron, postulate a Ingeniería Civil directamente, ¿no? Entonces yo me postulé a Ingeniería Civil y afortunadamente después de un programa de capacitación, de entrenamiento de los cursos de nivelación, aprobé el ingreso a la universidad. Pero doy gracias a Dios de haber elegido, haber estado en esa carrera, si bien yo no la elegí, pero sí creo que fue una de las mejores decisiones, digamos, porque me gusta mucho la carrera, me encanta. Usted nos mencionaba que era de Valle Grande. Uh-huh. ¿Cómo es para una persona de provincia, se podría decir, llegar a la ciudad? Y no sé si antes de venir acá a Santa Cruz a estudiar ya venía, digamos, ¿no? Porque a veces es algo nuevo para los que estudian o para los que vienen de provincia. Claro, yo había venido algunas veces, 2, 3 veces, no conocía yo la ciudad, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, como tuve el apoyo de mis hermanas, me ayudaron a conocer, ¿no?, la ciudad un poco, la ruta que iba a necesitar conocer en el micro al llegar a la universidad y volver a casa, ¿no? Entonces esa fue inicialmente el cómo yo fui conociendo, digamos, la ciudad. Entonces para un estudiante de provincia es un poco dificultoso eso, digamos, en el sentido de que uno no conoce, se pierde fácilmente, obviamente la ciudad es bastante grande, ¿no? Pero sin mayores traumas. Cuando uno es joven también es dinámico, aventurero, dinámico, ¿no? Entonces no fue un trauma el cambio, digamos, de ciudad, fue una experiencia interesante. ¿Extrañaba a sus padres? Claro que sí, se extraña, pues, ¿no? Los primeros meses, las primeras semanas sí se extraña, desde la alimentación, todo, pues, ¿no? Se extraña a los amigos también, ¿no? Entonces, pero acá se distrae uno con los estudios, ¿no? Como algunos saben, usted también es docente de algunas materias en la universidad, pero hablemos de cómo ha sido su etapa de estudiante, cómo ha empezado, cuáles han sido las dificultades que ha pasado. Bueno, a ver, yo cuando ingresé a la universidad, en lo único que yo pensaba en esa época era en terminar la carrera. Ese era mi foco. Yo entré desde el primer semestre con el foco de terminar la carrera lo antes posible. Entonces yo estudiaba a tiempo completo, yo era estudiante a tiempo completo. Y oportunidad que tenía era para estudiar y agarraba la mayor cantidad de materias posible. Y de esa manera, logré terminar la carrera en 4 años, ¿no? Entonces, adelantando materias y demás. Es decir, la vida, digamos, social fue muy, muy poca en mi caso. Tenía obviamente amigos, pero no socializaba mucho, digamos, ni siquiera los equipos de fútbol ni de básquet participaban. Me dedicaba netamente a estudiar. El objetivo para mí era terminar la carrera, ¿no? Entonces, eso, yo estudiaba hasta las 3 de la mañana todos los días. Los primeros semestres aún peor, porque cuando yo llegué acá me di cuenta de que el nivel académico que tenía era bien bajo. Entonces, cuando entré a los cursos de nivelación, ya empecé a llevar las matemáticas, la física, que yo no conocía en colegio, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que estaba súper retrasado. Y eso me motivó a estudiar de lleno. Yo estudiaba todos los días hasta las 3 de la mañana,
y obviamente venía a clases a las 7 a pasar clase. Ya eso fue prácticamente toda la carrera de ingeniería civil. Entonces, eso le podría comentar. La verdad que pasó rápido. ¿Cuál fue la rama, como sabemos en la carrera hay la rama de estructura, carretera, hidrosanitaria? ¿Cuál fue la rama que más le llamó la atención y por qué? La verdad que yo en esa época de estudiante me gustaban a mí los desafíos. Me gustaba mucho como que tratar de escoger entre comillas, lo más difícil. Entonces, yo agarré la rama de estructuras, ¿no? Pero me gustaba siempre, entre lo poco que podíamos escoger en docentes, trataba de escoger siempre lo más complicadito, lo más difícil, para como un desafío, digamos, ¿no? Más allá de otras situaciones. Siempre me desafiaba a mí mismo en ese aspecto. Entonces me fui por la parte de estructura. Hice también algunas materias de vía, pero salí por estructura. Y en todo ese trayecto como estudiante, ¿cuál fue el docente al que más le tuvo miedo? Porque cuando nosotros entramos a la carrera de primer semestre, siempre nos meten, mira, este es así, este es asá, con claro. Nadie pasa, digamos. Sí, la verdad que en mi caso también, digamos, ¿no? En esa época los docentes eran un poco más duros en las expresiones verbales hacia los estudiantes, ¿no? Entonces eso se notaba en algunos profesores de la carrera, pero miedo como tal, no digamos, más que todo, como yo le digo, a mí me desafiaba a mí mismo, digamos, ¿no? Entonces buscaba, de acuerdo a esos comentarios, como todos los estudiantes lo hacen, quiénes son los docentes más rigurosos en su proceder como docente, digamos, ¿no? No solamente en la enseñanza, sino también en el tema de las calificaciones. Si ahora se ve que la carrera de ingeniería civil las calificaciones no son muy elevadas por diferentes motivos, entonces años atrás era aún peor, ¿no? O sea, es decir, un estudiante de civil que tenga un PPA de 70, era misión imposible, digamos. Y ahora más o menos es así, digamos, ¿no? Entre 70 y 80 están los mejores PPA de la carrera. Entonces, no había particularmente un docente en esa época al que digamos, uno le tuviera miedo, digamos, ¿no? No había. Sí, en mi grupo de estudiantes por lo menos no, digamos, no teníamos ese concepto, digamos, ¿no? Era otra la idea. Y una vez ya saliendo, bueno, antes de eso, ¿ha sido auxiliar también usted, no, de alguna materia? Sí, yo fui auxiliar de las materias básicas, fui de física, fui de estructuras metálicas, de estructuras de madera y de hormigón 2. De esas materias fui auxiliar. Y ahora usted desde el cargo que tiene de jefe de carrera, ¿cómo es esa relación que tiene con aquellos que fueron sus docentes alguna vez, digamos? La verdad que yo he identificado algo que me parece lógico, quizás, y también interesante porque me pasó a mí también. El hecho de que yo entré a la carrera docente básicamente tras que salí de la universidad, ¿no? Entonces se lanzó un examen de competencia para la carrera de ingeniería informática y yo presenté mis papeles y logramos, gracias a Dios, cubrir las expectativas de los tribunales en esa época. Entonces era bastante joven. Fue allá por el año 2002, 2003. Yo había salido bachiller el 98. Entonces tenía por los 21, 22 años, más o menos. Yo ya era docente. Y entonces ahí yo logré comprender quizás una de las cosas que los docentes antiguos también han pasado por un proceso similar, han empezado jóvenes en la carrera docente. Y cuando uno inicia, en la universidad hay estudiantes
de todo tipo. Hay estudiantes muy educados, hay estudiantes con mucho miedo, hay estudiantes muy valentonados, hay estudiantes también malcriados. Entonces hay de todo. Y yo pienso que una manera de marcar una línea entre lo que es el docente y el estudiante es tratando de ser un poco serio y riguroso en las reglas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Yo pienso que por eso varios de mis docentes marcaban una línea bien definida, ¿no? Y me tocó hacerlo a mí también en esa época, porque claro, como te ven joven, básicamente tenía estudiantes más antiguos, mayores que yo, digamos. Tenía estudiantes que eran mayores que yo en edad. Y entonces eso genera de que el estudiante crea tener, digamos, alguna exceso de confianza o de repente algún derecho mayor al del grupo de los demás estudiantes, y no es así. Entonces uno tiene que ahí comportarse un poquito más serio, ¿no? Entonces marcar la línea. Pero después, cuando uno ya conoce a los docentes ya como colegas, no como docentes, porque me tocó vivirlo, ya uno se da cuenta claramente que también son seres humanos, muy amables, muy respetuosos con uno como colega. En unos más que otros se nota eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, una de las personas con las que se sorprende uno cuando ya conversa y llega a entablar una conversación es, por ejemplo, el ingeniero Romero, el ingeniero Elías Belmonte. También uno como estudiante lo conoce como de una manera, ¿no? Bastante rígido, bastante serio, bastante estricto, pero ya cuando entras a un ambiente ya diferente, entonces son bastante humanos como todos, digamos. Y todos los compañeros en algún momento van a tener ese tipo de experiencia cuando les toque trabajar de repente con alguno de sus profesores, que fueron sus profesores. ¿En qué trabajo más o menos usted, ya una vez saliendo profesional, en qué trabajo ha participado dentro del ámbito de la ingeniería? Mira, yo salí el año 2002 básicamente ya con el título, pero antes de salir yo abrí una empresa constructora. Estaba yo por el 9º semestre y abrí una empresa constructora. En esa época lo abrí con mi pago de auxiliar, porque como yo era ayudante, auxiliar de cátedra, entonces me acuerdo claramente que destiné como $100 para abrir esa empresa, más o menos. Logré abrirla y empecé a ofrecer servicios de construcción. Empecé trabajando con proyectos privados. Empecé supervisando un edificio por el Cuarto Anillo Virgen de Cotoca, construí un parque, que es un parque público, pero fue financiada por la OTB del barrio, digamos. Ellos lo financiaron. Entonces ahí construí eso también. Después hice cálculo estructural de una iglesia de los hermanos Cavani por la radial 17,5 de estructuras metálicas. Entonces, como yo fui auxiliar de metálica, manejaba bien el tema de los software. En esa época eran escasos. Entonces yo usaba el AVWin en esa época, que ahora ha cambiado de nombre, ¿no? El RAM, pero sigue siendo las mismas bases. Entonces así empecé. Luego, ya cuando pasaron unos 3, 4 años, ya tenía algo de currículum, hice un sistema de riego privado en Cochabamba y después empecé a trabajar con la empresa pública, con la entidad pública. He trabajado con proyectos financiados por la CAF, por el BID, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Cobija. He trabajado en proyectos de sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, sistemas de riego también en las provincias, construcción de tanques elevados. He hecho muchos proyectos de eso. He hecho el proyecto de los tanques tipo hongo, esos que son muy interesantes. ¿Algunos en Valle Grande? En Valle Grande varios, no específicamente en la ciudad de Valle Grande, pero sí en sus alrededores, como en Postrer Valle. Hicimos una represa, hicimos puentes vehiculares en Postrer Valle, sistemas de riego también en Postrer Valle, en Tierra Nueva, en San Juan del Chaco, en Chacopata, por la zona de Valle Grande, ¿no? Hemos hecho ese tipo de construcciones. Y en Santa Cruz he hecho un par de edificios, digamos,
mediano, de 6 pisos. En carreteras he trabajado también, me tocó al inicio, por el 2005, me tocó apoyar con la supervisión del pavimento de Valle Grande mismo, ¿no? Estuve en la supervisión de ese proyecto de pavimentación de la ciudad de Valle Grande. Entonces he tenido la oportunidad de poder trabajar de cerca en esos proyectos. Todos ellos han sido con la empresa constructora que yo había creado, había abierto en aquella época, ¿no? Así fue. Usted una vez comentó que ha sido papá muy joven. ¿Me tocó? Me tocó. ¿Cómo es la experiencia? ¿Seguía en la U? Claro, estaba yo en el último semestre básicamente. Entonces estaba yo, mi hijo nació el 2020. El 2000, perdón, el 2000. Entonces yo estaba en el último semestre básicamente, cuando él nació. 2001 terminé y 2002 ya tenía el título. ¿Y cómo es esa experiencia de tener en la cabeza, voy a ser padre y estar en la U? Me pregunto porque hay hartos compañeros que uno se los topa en octavo, noveno semestre, y hay algunos que ya están casados, tienen su familia, algunos incluso lo ven, al menos en las mujeres quizás, se embarazan y es como que piensan que no van a poder, digamos. Mirá, ese tema es un tema un poco delicado, se podría decir, pero es normal, es algo normal, a todos nos va a llegar el momento, ¿no? Pero cuando uno se ve que te llegó el momento a una edad quizás muy temprana, yo creo, por lo menos en mi caso, me ha generado un impulso a mí. A mí me generó un impulso fuerte ese acontecimiento. Entonces, si yo tenía un objetivo planteado, digamos, de salir en 4 años, que estaba yo cumpliéndolo, y obviamente el siguiente paso mío era trabajar ya, digamos, en una empresa, esto me llevó a acelerar un poco el proceso personal, porque el chip era trabajar en una empresa, y cuando venía mi heredero, el chip cambió. Ya yo no pensaba trabajar en una empresa, ya yo pensaba a lo propio. Entonces ahí cambió el chip y empecé yo a leer libros. Lo único que hice fue leer libros, no solamente de la rama de ingeniería. Porque realmente sacar una profesión, desde mi punto de vista, no es más que tener una herramienta para poder generar una fuente de ingreso. Es solo una herramienta, es como darle a un albañil una pala, la pala es su herramienta, nada más. Entonces, pero si a ese albañil con su pala le decís que, no sé, que pinte un muro, ¿de qué le sirve la pala? Para pintar un muro, ¿entendés? Entonces, yo comparo, hago esa analogía, siempre la hago porque eso es ser un ingeniero. Un ingeniero es tener un título y tener ciertas capacidades, es una herramienta de trabajo, pero no significa que la vayas a usar en tu vida. Debes conocer, hay muchos ingenieros de todas las ramas que se han dedicado a otra cosa, ¿no? Hay ingenieros que se dedican a vender diferentes artículos donde les va bien, algunos mejor que a otros. Entonces, ser ingeniero para mí es tener una herramienta. Y yo no estaba dispuesto a dedicarle más de 4 años para tener una herramienta de trabajo. Entonces, ese era el punto. Y al tener ese acontecimiento, eso me impulsó mucho más. Empecé a leer libros de superación personal, empecé a leer libros de contabilidad, he leído libros de finanzas. Entonces, todos estos libros te generan un conocimiento para lo cual después vos tomás las decisiones en los proyectos que vayas a emprender. De esa manera es que ya completó el cambio de la idea de ser empleado. Es más, digamos, nunca yo he sido, digamos, empleado. Si podemos separar la docencia, que no fuera un empleo, digamos así, asalariado, te podría decir que nunca he sido empleado de ninguna empresa. Siempre he tenido la empresa y he tenido los proyectos que me han adjudicado y he trabajado con un equipo. Obviamente no lo hago yo, pues. No lo hago solo, ¿no es cierto? Hay que armar un equipo de trabajo para encarar un proyecto. En los proyectos he tenido experiencias buenas, experiencias un poquito amargas también,
porque uno confía en la gente y no lo hace uno mismo, ¿no? Entonces a veces hay gente que te falla y es uno el que tiene que poner la cara, ¿no? Entonces, y en otras situaciones también he topado con gente que ha sido muy responsable, de mucho trabajo y bueno, han salido las cosas bien. Entonces yo nunca he dejado un trabajo a media, aunque tenía que perder dinero, nunca he dejado un trabajo a media. Eso es una formación de padre. Mi padre me enseñó esos valores. Usted empieza algo y lo termina, así pierda. Y ahora como jefe de carrera, ¿qué tal es asumir este reto? La verdad que muy diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Muy diferente a lo que yo pensaba. Realmente es bien complicada esta función. Y peor aún cuando en lugar de mejorar tus condiciones económicas, de ser docente a ser jefe, más bien tus condiciones económicas empeoran, ¿no? Yo no sé por qué el sistema funciona así, pero me enteré ya cuando estaba en esa silla, ¿no? Yo entré ya de docente a tiempo completo, porque en estos últimos 20 años de ser docente había ya completado mi carga horaria. Entonces a la dirección entré como docente a tiempo completo, pero fue un poquito amargo el saber de que en lugar de premiar a un director de carrera, más bien lo castiga, el sistema diré, ¿no? Lo castiga en ese sentido. Así que de ahí fue el primer trago amargo que me tuve que soplar, y en algún momento y en varias oportunidades he tenido realmente la tentación de renunciar, como lo han hecho otros jefes de carrera, que usted lo ha visto en la misma facultad. Claro, han entrado adentro, se han dado cuenta de las cosas y han dicho, no. Es pues complicado manejarse tantos estudiantes, tener a su cargo tantos docentes. Eso también, esa es la otra parte, digamos, ¿no? Donde vos ves ahí tantos estudiantes y cada uno con su problema particular, unos muy complicados, otros muy absurdos también, que vienen a la dirección de carrera a que les des una mano. Y bueno, ni modo, hay que darles una mano, una orientación, digamos. Eso es lo que yo trato de hacer, por lo menos. Y también por otro lado están los problemas de los docentes, ¿no? Que vienen con cada particularidad diferente, ¿no? Entonces, es una labor de 24 horas, no hay descanso ahí. Y bueno, nunca se le da contento a todos, ¿no? Usted cuando asumió como jefe de carrera fue después de la pandemia, ¿no? Y había muchos que ya se habían ido. ¿Cómo fue asumir esto? Claro. De que un rato para el otro se vaya y ¿qué hacemos ahora? Sí, la verdad que sí. Tocó en una época un poquito complicada al finalizar la pandemia. Me tocó todavía la parte final de la pandemia, ¿no? Entré de la dirección cuando las clases todavía eran virtuales, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos docentes que han fallecido, ¿no? A eso te refieres, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese momento hay que darle alguna solución, pues, ¿no? Hay que darle alguna solución a la responsabilidad que estaba en marcha y bueno, se corta en un determinado momento. Hemos tenido que hablar con otros docentes y con otros profesionales para que puedan asumir el desafío, pues, ¿no? Ahora, a modo también de distraernos un rato, ingeniero, como anécdota, en todo su tiempo de docente, ¿cuál fue la manera, no sé si decirlo, que más le han rogado por un 51? La manera más chistosa. Más chistosa. O la excusa más absurda. Bueno, la verdad que ese tema es bien particular, pues, ¿no? Cada estudiante tiene su forma de tratar de pedir, digamos, esa ayuda que dicen, ¿no? Está con un 49, un 48. Sí, yo he tenido, digamos, estudiantes que se han quedado así, ¿no? Con 49, con 48, sí, hay. Pero cada uno pues se busca sus formas, digamos, ¿no? Te ruegan ahí, te dicen, por favor, ingeniero, qué sé yo. Hay algunos que se largan al llanto porque, no sé, se sienten, no sé, digamos, ¿no? Se les caen las lágrimas directamente, ¿no? A algunos estudiantes. O lo harán algunos también con la intención de que el docente diga, bueno, ya te voy a poner 51, digamos, ¿no? Entonces, es una situación complicada también en esos momentos. Por eso también es que el docente, yo creo que tiene esa
como decir, ese límite, ¿no? De decir, no, hasta aquí nomás. Entonces, le das menos oportunidad a los chicos de que te estén persiguiendo por un punto, 2 puntos, digamos, ¿no? Eso es. Y bueno, ya que estamos llegando a la parte final, que se nos acerca el CONEIC, Sí. ¿Cómo son las expectativas de usted para recibirlo a los estudiantes que vienen de otros departamentos? Bueno, la verdad que los que vienen de otros departamentos se van a llevar una grata estadía, porque mismo la ciudad de Santa Cruz es una ciudad que tiene un desarrollo bastante interesante. Entonces, los chicos que vienen de otros departamentos la van a pasar muy bien, no solamente en el mismo evento del CONEIC, sino también al disfrutar la ciudad como tal. En el mismo programa de CONEIC tenemos nosotros guías turísticos, también tenemos ese espacio, ¿no?, para que los que vienen de visita puedan tener un conocimiento guiado de la ciudad, eligiendo los lugares más atractivos turísticamente, ¿no? ¿Usted como cruceño piensa que septiembre es la mejor época para visitar Santa Cruz? Claro, por supuesto, pues, ¿no? Por el clima, desde el clima en septiembre es lo máximo, ¿no? Empieza en septiembre a moverse todo el aparato económico de la ciudad, empiezan a moverse, entonces va a haber mucho movimiento y me parece genial que se haya elegido este mes para realizar el CONEIC, me parece muy interesante. Yo creo que se va a llenar, pienso que se va a llenar. Sí, lo bueno es que están llegando gente de distintos departamentos y también de universidades privadas donde se le ha hecho la invitación, donde algunos de los que son jefes de carrera han coincidido con usted en la universidad, ¿no? Claro, sí, le cuento que sí, los que son jefes de carrera de las otras universidades también son de mi época, han sido mis compañeros, te cuento. Es una casualidad, realmente es una grata casualidad que se dé que los jefes de carrera de las otras universidades hayan sido mis compañeros en la universidad, ¿no? Es interesante. Ahora te iba a comentar que me han escrito también del Perú, la Universidad del Perú, me solicita información del CONEIC porque tengo entendido que van a mandar una comisión de estudiantes, una delegación de estudiantes. Entonces imagínate, de otros países van a venir al CONEIC, ¿no? Sí, eso creo que en lo personal es muy interesante porque Bolivia tiene una diversidad topográfica y no es lo mismo construir en Santa Cruz que construir en La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso nos va a ayudar, creo que, a enlazar conocimiento, compartir experiencia y compartir ideas, ¿no? Sí, va a ayudar mucho eso, el evento acá. La verdad que sí, va a contribuir mucho a la experiencia de los chicos que vayan a venir a visitar acá. La van a pasar muy bien, aparte de que el evento mismo está organizado para atenderlos adecuadamente, ¿no? Bueno, esto es todo. Muchas gracias, ingeniero, por darse el tiempo, por estar aquí y a esperarlos a los chicos que vienen de otro departamento, ¿no? Sí, así es, a esperar a los chicos que vienen de otro departamento. Con su chiche y su majao. Con todo, hay que darle con todo. Un pequeño mensaje a los chicos, no, gracias más bien a ti por invitarme a este evento. Un mensaje cortito a los chicos que entran a la carrera de Ingeniería Civil. Les diría yo, aceleren su paso, no se retrasen. Les vuelvo a repetir, no vale la pena dedicarle 6, 7, 10, 15. He tenido alumnos de 20 años, he tenido alumnos que han sido mis compañeros de hace 20 años. Entonces no merece, desde mi punto de vista, dedicarle tanto tiempo a una herramienta de trabajo. Aceleren su paso, chicos, 4 años, 5 años, lo antes posible, ¿no? Entonces nosotros estamos prestos para colaborarlos y ayudarlos también en todos sus trámites, todas las gestiones. Y lo que queremos nosotros realmente es titular más gente. Queremos que estén al servicio de la sociedad, ¿no? Exacto, así es. Listo, ¿okay? Ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y los invitamos a cada uno de ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales y hasta luego, hasta la próxima oportunidad.